que contribuyen, como la exégesis, como la diexégesis, como lo que es la homilética. Ok, cuando usted está haciendo una investigación, usted tiene que tomar en cuenta el contexto cercano, usted tiene que tomar en cuenta el contexto lejano, usted tiene que tomar en cuenta el contexto cultural. Por ejemplo, voy a usar este pasaje porque probablemente no me va a alcanzar el tiempo. Si usted va a Mateo capítulo 5, en el versículo 48, ¿de qué nos está hablando? Ese es un pasaje típico que ellos usan fuera de contexto para enseñarnos que la última generación tiene que ser una iglesia perfecta. San Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, no, lo mínimo que usted debe leer un pasaje bíblico antes de ir a un diccionario, antes de ir, ¿cómo se llama?, a un comentario bíblico, antes que usted vaya al Espíritu de Profecía, usted debe leer el pasaje unas 50 veces por lo menos. ¿Por qué? Cuando usted lo lee y lo vuelve a leer, lo memoriza, se está sintonizando con el pasaje, llega un momento que usted lo empieza a transpirar. Y cuando usted empieza a transpirar la investigación, usted va a buscar cuáles son las ideas generales de ese pasaje, o sea, los distintos temas que yo puedo sacar, y de ahí va a sacar cuál es el tema central del pasaje. ¿Se entiende? Cuando usted ya tiene eso claramente, ya lo escribió, entonces usted lo empieza a bosquejar. Note, todavía no estoy yendo al Espíritu de Profecía, todavía no estoy yendo al diccionario, todavía no estoy en comentarios, yo estoy ¿en dónde? En el pasaje bíblico. ¿Se entiende? ¿Por qué les hablo de esto, hermanos? Porque es necesario que nosotros aprendamos a leer la Biblia en su contexto correcto. Ahí me van diciendo el tiempo, por favor, voy a correr. Ahora, si usted lee el pasaje, ahora usted tiene que ver el contexto, ¿cómo se llama? Anterior, el contexto posterior, el contexto cercano, el contexto cultural. Y luego, después de haber leído el contexto, usted tiene que leer el pasaje en su forma gramatical. Usted tiene que leer el pasaje en su forma lingüística. Y ahora sí, si usted conoce el griego o el hebreo, usted puede, ¿cómo se llama?, declinar, conjugar la palabra, en español le llamamos, o usted puede ir al diccionario. ¿Estamos? O sea, usted está en el pasaje, está investigando. Si usted observa, dice la Biblia: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa es? Es perfecto. Ok. Van a notar, hablando gramaticalmente, que hay algunas partículas en la gramática que nos clarifican el pasaje. Y si ustedes observan, en el versículo 48 dice: sed pues, ¿qué cosa? Perfecto. Ok, la palabra pues, la partícula pues, es una palabra conclusiva. O sea, ¿qué es lo que está concluyendo? No está concluyendo con la perfección, sino lo que dijo antes. ¿Y de qué habla San Mateo capítulo 5? ¿Me pueden ayudar? Habla de las bienaventuranzas. ¿Qué más? Habla de la relación con nuestro prójimo. Habla de nuestra relación con quienes, con el enemigo. Si tú amas al que te trata bien, eso cualquiera lo hace. Pero si tú amas al que te trata mal, a tu enemigo, no cualquiera. Ahora, si me voy al asunto cultural, note, Jesús está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos. Si tu hermano te dice que vayas una milla, ¿cuántas millas debes ir? Dos. Si tu hermano te quiere quitar la bolsa, deja que se lleve ¿qué cosa? La capa. Que se lleve ¿qué cosa? La capa. Ok, les voy a decir una cosa. El sermón del monte no fue agradable para la mente cultural de los judíos. ¿Por qué? Había tres cosas en la mente del judío, o sea, tres presuposiciones, tres conceptos en su mente que no les permitía clarificar el pasaje. ¿Cuáles eran esa situación? Número uno, los judíos tenían hambre de libertad. ¿Por qué hambre de libertad? Porque estaban como esclavos, subyugados. Número uno. Número dos, tenían hambre de poder, porque veían las capas de púrpura de pieles de los romanos y ellos añoraban ese poder. ¿Qué más? Tenían hambre de libertad, hambre de poder y hambre de ¿qué? De venganza. Y miren, Jesús dice: si tú quieres ser grande, si tú quieres ser perfecto, si tu hermano te dice que ves una milla, ve dos. Si tu hermano te quita la capa, el vestido, la bolsa, deja que se lleve la capa. ¿Tiene congruencia? Ahora, noten, la partícula conclusiva pues, que es la conclusión de las declaraciones anteriores. Si usted observa, en las declaraciones anteriores está hablando de las relaciones humanas.
¿Estamos? No está hablando de una perfección inherente. ¿Estamos? Noten, todavía no estoy en el espíritu de profecía. Todavía no estoy en los comentarios, estoy en el análisis del pasaje bíblico. ¿Estamos? Ahora, después de esto, ahora sí, yo voy a tratar de empezar a dar forma o construir lo que yo estoy investigando. Yo tengo aquí en mi mesa varios, ¿cómo se llaman? Tarjetas bibliográficas y tengo todas las ideas. La construcción de esas ideas se le llama homilética. Yo le empiezo a poner a hacer una base bíblica, le pongo una introducción, le pongo un cuerpo y le pongo ¿qué cosa? Una conclusión. Ahora, si yo voy ahora a los textos paralelos, ¿cuáles son los textos paralelos? Bueno, si estoy hablando de Mateo, yo tengo que ver en los evangelistas quién de otro de los evangelios está hablando de lo mismo. Bueno, me voy a dar cuenta que Marcos no está hablando de eso, ni San Juan está hablando de eso. ¿Quién está hablando de eso? Lucas. Y si ustedes observan, en Lucas capítulo 6 dice: sed pues vosotros misericordiosos. Así que no está hablando de una perfección inherente, no está hablando de una perfección absoluta, está hablando de una perfección en cuanto a nuestras relaciones humanas. De paso, la palabra perfección, del griego al español, es un estado de madurez espiritual. Tenemos un problema en la investigación bíblica. Tenemos un problema en cuanto a la hermenéutica. Ciertamente, hermanos, la mayoría que nos han dado problemas en la teología adventista son teólogos, son los intelectuales, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Realmente los grandes conflictos son los que se conocen como teólogos sistemáticos, y para que no se sorprendan, yo soy un teólogo sistemático. Se la llama agarrar. Ahora, ¿dónde está el problema? Hay teólogos sistemáticos que se especializan en la filosofía y la teología. ¿Qué es esto? Los patristas. ¿Quiénes son los patristas? Bueno, los que conocieron a los apóstoles, que algunos venían de procedencia helenista. Todos ellos enseñaban que para poder entender la teología, una de sus herramientas factibles es la filosofía. Pues usted va a encontrar que los sacerdotes estudian teología filosófica. Sin embargo, está la teología sistemática, teológica, bíblica. Y a mí me gustaría que es aquí donde nosotros nos metemos. No es pecado ser intelectual. No es pecado ser un investigador. El pecado es que yo dependa de mí mismo y me olvide de qué. De la fe. Por ejemplo, en Apocalipsis, en Daniel, querramos o no, cualquier expositor, aunque no sea un expositor grande, empieza ¿qué cosa? A brillar. Porque el libro de Apocalipsis hace que la persona brille. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí? Cuando Moisés descendió, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo el Señor? Cubre tu rostro. ¿Y por qué le dijo el Señor cubre tu rostro? Porque él irradiaba esa luz. Pregunto, ¿la luz era de Moisés o era de la fuente? No se olviden de algo. Si brillamos, es gracias a Dios. Y nuestra predicación proviene de la fuente de poder. Y cada vez que un teólogo se separa de Dios, tenemos un problema. Volvemos al tema. Voy a correr. Miren. Ahora, la hermana Juan dice que somos herederos. ¿Y qué más? Y continuadores, pero ¿qué cosa? En el sentido del texto bíblico. Hermano, yo no tengo la oportunidad de hablarles de reforma. Pero la reforma a la que se refiere la hermana Juan, pero no necesita mal. No es la reforma pro salud. Y usted va a decir, pastor, ¿qué está diciendo? La reforma pro salud está dentro de la reforma. La reforma a la que se refiere la Biblia es una reforma integral. Tiene que ver con la salud. Tiene que ver con mi forma de pensar. Tiene que ver con mi forma de vivir. Por ejemplo, tú dices que tienes a Jesús en tu corazón, que eres un cristiano y que está. Pero por ejemplo, si ustedes observan, los niños gustaban de estar cerca de Jesús. Los animales querían estar cerca de Jesús. Como una persona que dice que está Jesús y se lo acerca un perro, le da una patada. ¿Me están entendiendo? Cristianismo no es una camisa que tú te quitas y que tú te pones cuando vienes a la iglesia. Cristianismo es una forma de vivir. Cristianismo es una forma de hablar. Cristianismo es una forma de pensar. Cristianismo es un estilo de vida. Así que cuando hablamos de la reforma, tenemos que hablar en el sentido del pasaje bíblico, de una manera integral. Tácitamente, ahí va la reforma.
Porque si usted es vegetariano, pero tiene una pésima actitud en sus relaciones humanas, siento decirle con toda autoridad y con mucho cariño que hay una deficiencia de Cristo en su vida. ¿Están conmigo? Ahora, nosotros somos herederos también de la gracia. Pero hay un punto que no nos debemos olvidar, y esto, hermanos, marca la diferencia de por qué somos adventistas. ¿Por qué la iglesia adventista no es una iglesia protestante? No somos protestantes, hermanos. ¿Por qué la iglesia adventista no es una iglesia evangélica? Porque no venimos de un movimiento evangélico. ¿De dónde viene la iglesia adventista? La iglesia adventista está trazada claramente a través de una línea profética desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la época de la Reforma y en la época de la Contrarreforma. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia adventista es una iglesia profética. Y usted se debe sentir gozoso de tener claro que Dios lo llamaron a formar parte de una iglesia profética. Ok, corremos un poquito. Algunos historiadores olvidan, ¿verdad?, que todos los reformadores, escuchen, sin excepción de reglas, todos, incluso Lutero, creían ¿qué cosa? En la predestinación. ¿Qué es la predestinación, hermano? Bueno, hay varios conceptos, no tengo la oportunidad de entrar, pero voy a entrar en forma general. La predestinación enseña que Dios determina, Dios decide quién se salva. Si tú naciste y Dios te eligió para la salvación, aunque te portes mal, siempre ¿qué cosa? Te vas a salvar. Pero si Dios eligió que tú te pierdas, ¿qué cosa? Pues te vas a perder. No importa cuántas cosas buenas tú hagas. ¿Están conmigo? Ahora, si ustedes observan, Alistair McCarthy menciona que el más rígido en cuanto a la predestinación, ¿quién fue? No Calvino, Martín Lutero. Solo que Martín Lutero no hizo de esto una teología, una doctrina como Calvino. Ahora, esto es lo que marca la diferencia de nosotros los adventistas. Nosotros creemos de la predestinación de una manera totalmente diferente a los evangélicos, a los protestantes, a los católicos. Creemos que todos hemos sido predestinados ¿para qué? Para la salvación. Pero también tenemos que entender que Dios nos ha otorgado un don, un privilegio, y se le entiende como el libre albedrío. En otras palabras, hermanos, esto quiere decir que somos herederos de la reforma, ¿verdad? Pero también tenemos libre albedrío gracias a la contribución del metodismo arminiano, que habla de que nosotros creemos en el libre albedrío. ¿Están conmigo? Ahora, por lo tanto, somos herederos de la reforma, ¿verdad? Y somos ¿qué cosa? Y con la contribución del metodismo arminiano, nosotros creemos que somos salvos. Y tenemos que elegir, tenemos que tomar una decisión. El Señor, hermano, el Señor ya hizo en el Calvario todo lo necesario que tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Aceptarlo. No me digas, como el rico, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, guarda los mandamientos. Sabía cuál era el problema de su corazón. Y le dice, todo esto guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. La pregunta es, ¿eso es verdad? No. Ok, volviendo un poquito más. Ciertamente es nuestra herencia, pero nosotros no creemos en la predestinación como enseñan los evangélicos. Ahora, tampoco la salvación es automática. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué cosa? Libre albedrío. O sea, el Señor, aquí dice, aquí está la salvación. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos cruzamos de brazos? No. Tenemos ¿qué cosa? El hombre tiene que participar dentro de lo que es la salvación. Y a esa participación nosotros le llamamos la aceptación. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entonces ¿qué cosa? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús no va a entrar en un lugar donde no se le. ¿Está conmigo? Ahora, si ustedes observan todo esto, por lo tanto, la salvación no es algo simplemente para los elegidos en los que Dios arregla las cosas para que sean salvos. ¿Estamos? La salvación es algo más que eso, está la elección. Ahora, no olvidemos esto a manera de reflexión. Ahora, tomando la crisis de 1888, realmente la crisis que vivió la iglesia en esta época tuvo que ver en la comprensión de lo que mencionaban hace un rato, lo que tiene que ver con relación a la salvación. Cómo lo percibían algunos
¿Y cómo lo persiguen? ¿Qué cosa? Otros. Ahora, si ustedes observan Urias, por ejemplo, dice que en el Calvario, a través de la salvación, su justicia Dios la comunica a través de qué? De su muerte. Y la acredita, o sea, la imputa a través de qué? De su ley. Estaba bien. En su tiempo estuvo bien. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar algo. Algunos dicen, pastor, es que probablemente la iglesia fue recibiendo la luz en forma gradual. ¿Han escuchado eso? La iglesia ha ido recibiendo la luz en forma gradual. Algo de cierto hay en eso, pero no nos quedemos en eso en forma total. Porque yo les voy a decir una cosa, y el Señor mostraba su luz conforme la verdad era necesaria que fuera comprendida. Por ejemplo, primero fueron dos doctrinas. ¿Cuáles eran las dos doctrinas? El sábado y ¿qué más? Y la segunda vez. Ese era el énfasis. No tocaban otro tópico. Ese era el común denominador que la iglesia absorbió, que estaba preparada para recibir en ese momento. Tuvieron que pasar algunos años, 1901, 1915, para que la iglesia tuviera, ¿qué cosa? 7 doctrinas, posteriormente 12 doctrinas, posteriormente 13 doctrinas, hasta hoy día llegamos a ¿qué? 28 creencias o 28 doctrinas. De paso, no me sintetice, ¿cómo se llama? Las creencias o el manual de la iglesia. Tenemos 7 doctrinas y tenemos 28 creencias, hermanos. Creencias y doctrinas que no mismo. ¿Están conmigo? Creencias y doctrinas es lo mismo. Pero lo que usted va a ver en el manual de la iglesia es una síntesis. Y de ahí desglosa cada doctrina. No son 7 doctrinas. Se divide en 7 tópicos y viene el amplio. Ahora, miren, si usted observa, el énfasis de Urias Smith era un énfasis de carácter en los hechos del hombre. Así que cuando Wagner Jones se levantan en esa época y empiezan a hablar de la justificación por la fe, no es bien recibido por los portadores que hasta ese momento hablaban de cosas de ley, sábado y la segunda ley. ¿Estamos? Así que ciertamente en forma gradual fueron adquiriendo conocimiento, pero recuerden que hay cierta luz que Dios les reveló a ellos conforme lo necesitaban. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia fue escrita en una mentalidad monoteísta. ¿Qué es el monoteísmo? Una sola creencia. Ahora, si usted observa, en el Antiguo Testamento, Israel estuvo en Egipto ¿cuántos años esclavo? 400. Más de 400 años en la esclavitud. Prácticamente su identidad, ¿qué cosa? Cultural se perdió. Su identidad como país se perdió. Y escuchen esto, su identidad religiosa se perdió. Y corrían un peligro que Dios les hablara de la deidad, o sea, de la Trinidad, o de un Dios triuno, porque estaban acostumbrados al politeísmo. Los egipcios tenían varias deidades. Así que el Señor, en forma gradual, en forma, ¿cómo se llama? A través de símbolos, fue insinuando, fue presentando el concepto de Trinidad, que cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto ya queda más claro. Ahora, en el monoteísmo, un solo Dios, vean que el Señor les empieza a insinuar algunas cosas. Por ejemplo, en el Shema, dice, oye Israel, Shema, Echad es. ¿Eso qué significa en español? Oye Israel, la palabra Shema es oye, pon atención. Capta lo que te voy a decir, esto es importante. Jehová nuestro Dios, ¿qué cosa? Uno es. Okay. En el hebreo hay 2 palabras para referirse al número 1. Una es la palabra Yahid, y Yahid se usa en el concepto numérico, algebraico, o sea, uno nos referimos en forma cantidad. Pero si usted quiere hablar de uno en el concepto unidad, entonces la palabra Echad. Por ejemplo, dice en Génesis, dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y será ¿qué cosa? Una unidad, un Echad Pachat, una unidad. ¿Cuántos llegan al altar? 2. Pero cuando el ministro dice, los declaro marido y mujer, ¿cuántos salen del altar? 1. Hablando espiritualmente hablando. Ok, cuando Dios dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Echad es, ¿qué significa? Dios es uno, pero en unidad. Otra ocasión hablamos. ¿Está bien? Ok, ya metiéndonos en materia. Sí, miren hermano, gracias a Dios, y le digo no muy gustoso. Durante los 28 años como pastor, 19 años fueron tratados con movimientos disidentes, y créanme que no fue agradable. Fueron momentos de luchas, de lágrimas, de victorias, y en algún momento me tuvieron que cambiar de un campo a otro campo por amenazas físicas a mí y a mi familia.
harina no costal, en otra ocasión no. ¿Está bien? Ahora, así que para Urias Smith era un concepto más legalista, la justicia imputada de Dios a través de nosotros y Dios comunica, ¿verdad?, a través de nosotros. Así que esta es la manera como se entendía. Ahora, ¿cómo lo dice la hermana White? La hermana White menciona que la salvación a través del Calvario es comunicada a través de la muerte. Y es imputada, acreditada a través de un proceso que se le conoce como ¿qué? Como santificación. Y en ese proceso de santificación hay un elemento que ayuda a que el pueblo de Dios se mantenga libre del pecado. En otras palabras, la ley. Así que el énfasis ya no es en lo que el hombre hace, Elena de White habla de la condición humana. Ahora, si ustedes observan, Elena de White tiene una comprensión distinta. Noten. Ahora, si ustedes observan, cuando hablamos de la justicia de Dios es completa, total. Dios no te da una justificación a medias. Cuando el Dios te cubre con su justicia, te cubre totalmente. Entonces viene un punto. Bueno, esto lo voy a pasar porque me llevaría mucho tiempo de hablar acerca del Calvario, de este proceso. Ok. Nosotros nos entendemos. Elena de White dice que la comprensión que ella tenía de la justicia comunicada, ella menciona que el Señor Jesús no solo vino a morir por nosotros en la cruz. Voy a recalcar un punto porque sé que no me va a alcanzar el tiempo mencionado. Pero una de las discrepancias que estos movimientos tienen es la discrepancia en cuanto a la expiación. Noten, sí creen en la expiación, pero no creen en la expiación como creemos nosotros los adventistas. Nosotros los adventistas creemos que en el Calvario hubo ¿qué cosa? Hubo expiación. Ellos dicen que la expiación solo se lleva ¿dónde? En el tabernáculo celestial. Por eso hay una diferencia entre lo que ellos creen y nosotros. Para nosotros en el Calvario hubo expiación completa, total. ¿Estamos? Ahora, si ustedes observan esto, cuando es aplicada la justicia del Señor en mi vida, entonces es aplicada ¿qué cosa? El ministerio de obediencia de Cristo, la obra del Calvario. Si no hubiera venido Jesús a morir por nosotros, ¿qué pasaría? El mismo misterio, la misma circunstancia por la que pasó Adán, que cayó, siendo ¿qué cosa? Perfecto. Yo tendría que vivir eso, y eso no es justo porque nosotros tenemos ¿qué cosa? Naturaleza pecadora. Miren, cuando ellos hacen una declaración, ellos no están analizando el pro y no están analizando el contra. Si ellos dicen que no hubo expiación en el Calvario, yo tengo que explicar muchas cosas que no quedan muy claras. Así que Jesús vino a morir por mí y a vivir una vida de obediencia hacia el pecado. Por lo tanto, yo no obedezco para obtener salvación. Pero yo obedezco como porque soy resultado salvo, de que ¿qué cosa? porque ya soy salvo. De que yo ya soy salvo. ¿Se entiende? Pero recuerden que la salvación es un proceso diario. A ese proceso se le conoce como santificación. Por lo tanto, cuando yo acepto a Jesús, no te lo implico. Cuando yo acepto a Jesús, me es acreditado ¿qué cosa? Su muerte en el Calvario, su muerte expiatoria. Cuando yo acepto a Jesús, también me es acreditado los méritos de Jesús a través de su vida de obediencia. Le pregunto algo, ¿lo mereces? ¿Lo merezco? No. O sea, el Señor me está acreditando algo que yo no puedo lograr, y esto es la gracia del Señor, la misericordia. Por lo tanto, la justicia imputada, ¿verdad?, es dada al hombre, y Dios mira a Jesús cuando está mirando nuestra vida. Déjenme explicarlo de una manera más clara. Dios mira a Jesús, ¿y dónde lo mira? En mi vida. Cuando Dios mira a Jesús, entonces, ¿qué cosa pasa conmigo? Yo soy salvo. Algunos dicen, pastor, pero es que en el Antiguo Testamento Dios se comportaba de una manera con el pueblo, y en el Nuevo Testamento Dios se comporta de otra manera. Es más, alguien dijo por ahí que si el Señor nos tratara como en el Antiguo Testamento, en la actualidad, yo creo que más de la mitad de la iglesia estaríamos ¿qué cosa? Muertos. ¿Por qué el Señor no nos trata como en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Por los méritos de Cristo Jesús. Por los méritos. ¿Se entiende? Así cuando el Señor está mirando mi vida, Él está mirando ¿a quién? A Jesús. ¿Están conmigo? Por lo tanto,
entonces yo estoy viviendo la experiencia de la salvación. Y Dios, a través de la forma como comunica su justicia, me va transformando mi vida en esa dirección. ¿Entiende? No es que soy perfecto, sino que estoy en un proceso de cosas donde Dios va trabajando en mi vida. Por lo tanto, pero hay, ¿verdad? Pero no hay un complemento. O sea, no es algo que tú tengas que hacer, no es algo que tú tengas que comprar, no es algo que tú tengas que comprar. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo todo en el Calvario. Amén. Lo único que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Aceptarlo, recibirlo, abrir la puerta de mi corazón. ¿Saben que hay personas que se atreven a hacer por Dios cualquier cosa? Si usted va a la Ciudad de México, en el día de la Virgen de Guadalupe, la gente camina kilómetros de rodillas. Pero no quieren hacer lo que el Señor espera que hagan. Cualquier cosa es que le hablamos de cosas, el corazón. ¿Se entiende? Ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, esto es muy importante para nuestra reflexión. Muchos de las dispersiones que tenemos hoy día surgen porque lamentablemente cuando hablamos de la salvación, algunos están viendo un solo lado de la moneda, pero no están observando qué cosa, los otros lados. Cuando hablamos de la salvación, tenemos que hablar en toda su amplitud. Voy a hacer una pregunta, hermanos, y yo quiero, a manera de información, aquí hay pastores, aquí tenemos al profesor Caro, el pastor Caro, y esta es una pregunta teológica. Note, ponme atención. Cuando Dios nos justifica, ¿nos hace justos o nos declara justos? Ok. Los que creen que Dios nos hace justos, ¿puedo ver su mano derecha? Amén. 1, 2, ok. Los que creen que Dios nos declara justos, ¿puedo ver su mano derecha? Y los que no creen ni en lo uno, ni en lo otro, y aquí. Ok, déjenme presentarles, hermano, porque aquí solamente hay dos biologías. La mayoría de iglesias evangélicas agarran una o agarran otra. Qué bonito, hermanos, saber que la iglesia, a través de su centro de investigación, tiene definida una doctrina, tiene definida una teología, tiene definido un concepto escatológico de la iglesia. No necesitamos ir a YouTube, no necesitamos ir a alguien que nos dé aporte más. La iglesia tiene tanto contenido que nosotros qué cosas necesitamos ver. Ahora, usted observa, cuando hablamos de la justificación, posición católica, escuchen esto es importante. La iglesia católica enseña que cuando hablamos del Calvario, de la justicia, cuando comienza el cristiano, o sea, está creciendo, nace, crece, necesitamos que Dios qué cosa nos eche tantito la mano. O sea, que Dios nos dé un empujoncito. ¿A través de qué cosa? De ese empujoncito le llamamos un 50%. A través de la observancia de los sacramentos. O sea, la iglesia qué cosa? Va escalando, va creciendo, y entonces cuando llega el momento de la glorificación, al 100%. O sea, en esta posición, la iglesia, la gente depende más de la iglesia que de Cristo. Comprendamos algo, hermanos. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, representamos lo que representamos, gracias a Cristo. Tú y yo, sin Cristo, no somos nada. Ahora, si ustedes observan, ellos dicen que cuando estamos en la justificación, necesitamos una ayuda del cielo y esa ayuda es un 50%. Cuando hablamos de la santificación, ellos lo presentan en una forma vertical, como un escalón. Tú subes ves un sacramento, luego ves otro sacramento, y tú estás siendo santificado. Cuando llegues acá arriba, puedes hacer salvación. ¿Están conmigo? Posición adventista. ¿Mucho? ¿Estamos? La posición adventista nos enseña que cuando somos justificados, ¿cuánto necesitas de la justicia de Jesús? 100%. De Jesús necesitas 100%. Porque sin mí Nada podéis hacer. Así que necesitamos de la justicia 100%. Ahora, si ustedes observan, en cuanto a la santificación, igual un 50%. Ahora, observen, hermanos y amigos, que la santificación no es un proceso lineal, ¿verdad? La santificación es un proceso de altas y de bajas.
A veces estás arriba, pero a veces te sientes de cosa por el suelo. Y de paso déjame decirte, el verdadero estado de santificación, cuando tú estás cerca de Jesús, tú te sientes indigno, sientes un estado de indignidad, no te sientes sólido. Pero cuando tú estás hablando de la falsa santificación, tú te sientes inseguro, imperfecto. El que está en la santificación, el que está en la falsa santificación, se siente seguro, se siente firme. ¿Cuántos bautismos lograste este año? ¿Cuántas iglesias construiste este año? Ahora yo te pregunto algo. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que estamos sembrando y lo que estamos atando en la tierra o lo que estamos atando en el cielo? Porque puede ser que aquí tengas varias ataduras, pero puede ser que en el cielo no tengas nada. ¿Están conmigo? Ahora, cuando estamos hablando de esto, Dios usa un proceso y ese es un proceso de altas y caídas. Si usted piensa que la santificación es lineal, que todo le vaya de color de rosa, siento que no, porque Dios está usando un proceso. El oro tiene que ser pasado por fuego. El diamante tiene que ser cosa pulido. Para entonces poder, ¿qué cosa? ¿Ver qué? Subir. Así que hermano, camino al cielo. Dios pasa a su pueblo en un crisol donde el pueblo tiene que ser preparado. ¿Estamos? Ahora, en la glorificación, y aquí está el asunto que eso marca la diferencia. Cuando dice el apóstol Pablo que esto va a suceder cuando Jesús regrese en la nube de los cielos. Cuando esto mortal se lista de qué? De inmortalidad. Y esto corruptible se lista de incorrupción. ¿Cuál es el problema? La última generación enseña que cuando la gracia termine, ese va a ser el estado de perfección en que va a estar la iglesia. Ahora, yo tengo un paquete de gemas, por lo tanto, aquí está. ¿Dios nos hace justos o Dios nos declara justos? Sé que los que pusieron Dios nos declara justos, para mí. ¿Se entiende? Porque usted debe tener esto muy claro. La posición de la iglesia, la posición católica, evangélica, protestante. Y hermanos, qué lindo es que la iglesia tenga una posición. Ahora, usted puede ver desde el Antiguo Testamento el plan de la salvación a través de la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación en el atrio, la santificación en el primer departamento del tabernáculo y la glorificación donde está la presencia. Recuerden que este arca del pacto significa el trono de Dios, simboliza el trono de Dios, la presencia de Dios. Cuando el Señor estemos ante el Señor, entonces seremos transformados en David y en nosotros. Amén. Ahora, si usted observa, ¿por qué el tabernáculo estaba en el centro del campamento? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que Jesús es el centro de hermanos, todo. Dios es el corazón de la iglesia. Amén. Dios es el centro de todas nuestras creencias. Amén. Dios es el centro de nuestras doctrinas. Dios es el centro del pastor. Dios es el corazón del sábado. Dios es el corazón de la mayordomía. Dios es el corazón de la justificación por la fe. Cada doctrina que usted examine, Dios es el centro. Y si Dios no es el centro, usted y yo tenemos un problema. Déjenme mencionarles esto rápidamente. Cuando hablamos hablamos de la salvación, hermanos, hay tres declaraciones que van juntas. Por favor, no las separa. Cuando usted las separa, usted se mete en un problema. En primer lugar, hermanos, somos salvos ¿por qué? Por la fe. Somos salvos por gracia. En segundo lugar, somos justificados por fe. No lo que usted haga para ganarse el cielo. Usted es justificado ¿por qué? Por fe. Y además, en tercer lugar, hermanos, va a haber un día de juicio. Y en ese día de juicio seremos juzgados por las obras. ¿Están conmigo? ¿Lo podemos repetir? ¿Somos salvos por qué? Gracias. Somos justificados por fe y somos juzgados por obras. Si usted separa de esto, de la verdad, usted ya le cortó un brazo a la verdad. Y de ahí vienen todos los grandes conflictos que tenemos teológicamente hablando. No se olviden. Nosotros somos consumidores. No se olviden de esto para meditar. Algo que no debe olvidar el investigador, el teólogo, el exégeta, como le llamamos. Nosotros somos consumidores y somos distribuidores de hijos de pan. ¿Están conmigo? Nosotros no somos panaderos. Nosotros no hacemos el pan es Cristo. Nosotros lo que hacemos entonces, lo consumimos y lo distribuimos. Lo que mencionó el pastor en la mañana. Usted no se puede parar en un púlpito. Si
usted no ha tenido un encuentro personal. Antes de tener una dimensión pública, usted tiene que tener una dimensión personal. Compañeros, hacer un sermón no es preparación espiritual. Lea la Biblia como un niño que está aprendiendo. Lea el Espíritu de profecía como alguien que necesita absorber más la verdad. Así que hagamos otra diferencia. Hablando de M.L. Andreasen, ese es el periodo que ejerció, se le conoce como el padre del perfeccionismo adventista moderno. Un famoso teólogo en su tiempo hizo mucha aportación entre los años 30 y los años 40, que fueron su época de mayor influencia. Generó una contribución de investigación en todo lo que tenía que ver con el santuario. ¿Está conmigo? Ahora, si ustedes observan, este es el libro, El Santuario de sus Servicios, la primera revisión en 1937, la segunda revisión en este año 1948. Ahora, si ustedes observan, en la segunda edición, en el capítulo, hay un capítulo final que es agregado, y es el capítulo titulado La Última Generación, y allí plantea que Dios está esperando una generación. Note, ahí empieza a plantear. Dios está esperando una generación que viva en conformidad con Él antes de su segunda venida. Ahora, aquí es más o menos donde se empieza a sembrar esta idea en este personaje. Ok, vamos a irnos un poquito más rápido y entramos al libro Question of Doctrine del año 1957, que se traduce como preguntas y respuestas sobre doctrina, ¿verdad? Esto fue una respuesta a las entrevistas que los pastores tuvieron con algunas iglesias evangélicas. Así que salió el libro, y si ustedes observan, salieron en el libro las discusiones que se tuvieron en las ¿cómo se llama?, entrevistas con los evangélicos. Y entonces, cuando surgió el libro, este personaje que mencioné, llamado Andreasen, no estuvo de acuerdo y llamó a este libro, ¿verdad?, el proceso o la apostasía de una nueva teología liberal. O sea, él estuvo en descontento con el libro de las entrevistas que sucedieron con los evangélicos. Ahora, quiero decirle, hermanos, que ese evento o esa actividad no fue perfecta. Hubo buenas intenciones. Siempre cuando hablamos del libro de Question of Doctrine, decimos puras cosas negativas, pero la iglesia tuvo la acertada, ¿cómo se llama?, oportunidad de entrevistarse con hermanos, con iglesias evangélicas, de tal manera de poder estar en contacto y de esa manera poderles evangelizar. Sin embargo, algunos que eran de la línea derecha, miren, yo no tengo la oportunidad esta tarde, pero uno de los problemas teológicos que tenemos aquí en Estados Unidos son las tendencias teológicas. La línea derecha, la línea izquierda, la línea central, los históricos, los preteristas, histórico-preteristas lo mismo, los conservadores, los contraconservadores. ¿Por qué caramba no podemos ir por el medio? En el equilibrio está Cristo. Lamentablemente, ¿por qué nos vamos o de un lado o de otro lado? Ese es el primer problema. Luego vamos a ver las escuelas de interpretación que no tengo la oportunidad esta tarde. Ahora, el autor de este libro es el pastor Leroy Fromm. Si ustedes observan, ¿cómo se llama? Es el autor de este libro, y sacó un artículo donde, muy interesante por cierto para ese tiempo. En ese artículo hablaba sobre la aplicación sacerdotal de Cristo de expiación. ¿En dónde? En el Calvario. Y ahora, si ustedes observan, él decía, ¿verdad?, que el sacrificio de Jesús en la cruz es una completa, perfecta y definitiva, ¿qué cosa? Expiación. Le voy a pedir a un pastor, no sé si por ahí hay un micrófono, y vamos a leer esta declaración que es la que salió, que Leroy sacó. De paso, hermano, no es perfecta, vamos a analizar y subrayar algunas situaciones. ¿Algún pastor que me haga el favor de leerlo? ¿Que se anima a leerlo? Aquí está el contenido, o algún hermano de buena lectura. A ver, la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario proporcionó redención potencialmente para toda la humanidad. Es decir, Cristo murió provisionalmente por cada pecador en todo el mundo, que la eficacia de su muerte podría abarcar a todos los hombres en su barrer a lo largo de toda la historia humana. Ese es el tremendo alcance del acto de sacrificio de la cruz.
una completa, perfecta y definitiva expiación por el pecado del hombre. Pero eso no es todo ni es suficiente. Ese acto de expiación completado en la cruz es inútil para cualquier alma, a menos que y hasta que es aplicado por Cristo nuestro sumo sacerdote y apropiado por el destinatario individual. Ahora, ¿dónde vemos el error? A ver, los que estamos aquí. Cuando dice Cristo murió provisionalmente. ¿Lo observas? O sea, la declaración está bien, pero creo que si hubiésemos tocado un poquito de redacción. Ahora recuerden que la mayoría de pioneros en esa época, sobre todo los de la última generación, no creían en la expiación y en la cruz del Calvario. Así que cuando este hombre presenta esto, está en lo correcto, solamente que él se equivocó porque dice es un acto provisional. El acto del Calvario es una completa, perfecta y ¿qué más? Definitiva expiación. Si usted se queda con esta declaración, hermanos, no necesitamos que un pueblo vindique el carácter de Dios. No necesitamos que alguien venga a vindicar a Dios o que viva de una manera perfecta antes de la segunda venida de Dios. Ellos mismos escribieron esto. ¿Están? Ahora, si ustedes observan, esto no le gustó a, ¿cómo se llama? Andreas, y él sacó, y de paso, hermanos, es un problema muy lamentable que el pastor mencionaba, cuando nosotros descontextualizamos. O sea, él no se queda con la cita, solamente que saca esta cita, una completa, perfecta y definitiva de cosas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Cortando toda la cita. Por lo tanto, ¿cómo le llamo esto? Una herejía. ¿Por qué le llama una herejía? Porque él pensaba que solamente la expiación sucedía en el contexto del tabernáculo. Eso es verdad. ¿Están conmigo? Esa expiación de aplicación, ¿dónde comenzó? ¿Cuándo comenzó? En el momento cuando Jesús asciende a ¿dónde? Y entra al tabernáculo. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús, hermanos? Intercediendo o aplicando sus méritos en el Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Sus méritos en el Calvario a todos aquellos que están aceptando a Jesús como su Salvador personal. ¿Están conmigo? Hermanos, desde el punto de vista como lo estoy presentando, ¿se están tranquilos? ¿Hay alguna discrepancia? ¿Alguien dice no estoy de acuerdo? Está bien, es válido, pero quiero decirles algo, hermanos. El Señor está aplicando en el tabernáculo, en el lugar santo, y en 1844, del lugar santo al lugar santísimo, está haciendo esa aplicación. Primero con quiénes? Con todos los muertos, y ahora con quiénes? Con los vivos. Está aplicando sus méritos. Pero para que aplique sus méritos, debe de haber una aceptación. Y voy a tratar de ver si me alcanza el tiempo de hablar un poquito de la aceptación. Bueno, esto ya lo mencioné. Déjenme decirles algo sobre esto. Hasta la cruz no creían que hubo expiación en la cruz, porque decían que la obra de expiación era la obra de un sacerdote. Y los que sacrificaron a Jesús, ¿quiénes fueron? Los soldados. Parece que tiene lógica. Sin embargo, ellos olvidan algo muy importante, hermano. En la cruz, Jesús no solo fue el sacrificio. Jesús no fue solo la víctima. Jesús fue el sacerdote. ¿Están conmigo? Los soldados no mataron a Jesús, porque antes de la puesta del sol ya había muerto. No tuvieron que romperle las piernas. La lanza entró, él ya estaba muerto. Así que ¿quién ofreció su vida? ¿Quién dio su vida? Por eso Jesús dijo, yo doy mi vida y yo la doy. Desertó las gentes. Un ángel poderoso bajó del cielo, tocó la tierra y la tierra tembló. Y todos dicen que el ángel resucitó a Jesús. No, señor. Cuando el ángel le dijo a Jesús, tu padre te llama, él ya estaba de pie. Porque Jesús es Dios. Es vida. No se olviden de esta gema que les voy a dar. Hay una gema que tengo ahí. Hermanos, yo no me considero, y Dios me libre de considerarme erudito o teólogo, solo soy un autodidacta. Una persona que está en el proceso, como ustedes, de ganarme la salvación a través de los méritos de Jesús, de que el Señor me salve. Ya no tiene esta gema. Apúntenla, por favor. Esto nos va a ayudar en muchas cosas. He tenido el privilegio de leer todo lo que se puede decir de profecía,
El desierto de la gente, página 489, dice: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otro. ¿Cuál libro? Desierto de la gente, Oh, desierto. página 489. En Cristo hay vida original. Desierto de la gente, página 489. En Cristo hay vida original que no deriva y que no proviene de otro. O sea, Jesús es Dios. Yo no puedo, estuve hace unos días en Omaha y yo hablé de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? A mí me gusta mucho el hebreo y una de las cosas que yo he metido es en el Antiguo Testamento para hablar de la deidad en el Antiguo Testamento, contra el concepto anti-trinitarismo. ¿Se entiende? Ok. Así que, hermanos, Jesús era la víctima y también era el sacerdote. Así que sí hubo expiación en el Calvario, ¿verdad? Ahora, no se puede aplicar porque tenemos libre albedrío. Dios no va a violentar la puerta de tu corazón. Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes observan, cuando este libro salió, la primera revisión en 1957, la segunda revisión en el año 2003 y la última revisión, yo creo que algunos lo tienen en su biblioteca, en el 2008. Ahora, si ustedes observan, en la primera edición las cosas cambiaron. Hubo un disgusto en muchos líderes, en muchos teólogos, no estaban de acuerdo con esto que sucedió en este libro, ¿verdad? George Wright, 2003, sacó una edición anotada con una introducción histórica y con algunas notas agregadas por la discrepancia y el malestar que había en muchos en la iglesia. Si ustedes observan, para el año 2008, esa fue publicado a través de Yalpa o Gema, ¿verdad? Y esto generó mucha controversia, ¿verdad? Al punto porque muchos decían es que en la cruz del Calvario no había expiación. Yo tengo un problema, hermanos. Muchos dicen, pastor, tenemos que volver al espíritu de los pioneros de la iglesia. Si se refieren al sermón, si se refieren a las noches de oración, si se refieren a los días de ayuno, si se refieren al estudio de la palabra, pues vamos a ese espíritu de fe. Pero si usted quiere volver a los errores teológicos que habían en nuestros pioneros, no estoy de acuerdo. Algunos eran arrianos, semiarrianos, habían algunas ideas que no tenían claro, Dios usó un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que Dios iba poco a poco, de forma gradual, ponía 2 verdades, luego fueron ¿qué cosa? 3 verdades, 7 pilares, y así hasta que llegamos a tener las creencias que tenemos hoy día. Hermanos, para los pioneros podemos decir que había misericordia y gracia en el sentido que no tenían toda la luz. Que siento decirles que tú y yo sí tenemos. Tú no me puedes decir algo de la hermana White si no has leído un libro del Espíritu Profesional. Yo he leído la Biblia 25 veces, 25 años de etapa a etapa. Y le digo algo, no dejo de hacerlo. Cada vez que tú lees la Biblia, ¿quieres ser cristiano? Lee el Camino a Cristo. Léelo una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Quieres conocer la vida de Jesús? Lee el desierto de las gentes. ¿Quieres conocer la época de los reyes, de los profetas? Profetas y reyes, patriarcas y profetas. Bueno, son cosas que en otra ocasión nos metemos a hablar. Ahora, ok. ¿Cuáles fueron los puntos de tensión con los líderes en esa época? El concepto de expiación, y yo no creía que en el curso hubo expiación, la naturaleza humana de Cristo. Háblame de tiempo, ¿cuánto me queda, por favor? ¿Alguien me puede...? No sé. Pastor, ¿tiempo cómo andamos? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Ahora, si ustedes observan, el problema de la naturaleza humana, el concepto Babilonia no quedó muy claro. ¿Por qué no quedó muy claro? Porque los evangélicos no tienen el mismo concepto de Babilonia que nosotros tenemos. Pero en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, podemos observar que aquí hay situaciones que ellos no aprueban. Ellos no ven a Jesús completamente como nosotros vemos. ¿Estamos? Ahora, si ustedes observan, cuando salieron estos documentos de tensión, Andreas, en un esfuerzo por tratar de contener esa nueva teología, él escribió a través de documentos bibliografiados, que son estos. ¿Está bien? Para tratar de mostrar que la iglesia se estaba equivocando. Posteriormente, como los pastores no lo tomaron en serio, él escribe 6 cartas a la iglesia y la atención se puso al rojo bíblico. Al rojo bíblico, no. Al rojo bíblico que... Ahora, en el intento de convencer que el libro era una desgracia,
Arroz Él bíblico. mandó estos documentos, estas cartas, los pastores Ya no se ves. lo tomaron en serio. ¿Y saben qué es lo que pasó? Allá. Le retiraron las credenciales. ¿Estamos? Ahora, el problema, hermanos, es que la presión de todos los miembros de la iglesia, no, que algo bueno debe tener este hombre, las credenciales, por un voto la iglesia decidió devolverle las credenciales. Solo que el problema pasó, porque en algún momento él murió y la iglesia no se enteró que había muerto. Por eso algunos dicen que la iglesia fue malintencionada. La iglesia no fue malintencionada, la iglesia no supo en qué momento murió. ¿Estamos? Pero esto creó que cosas más malos entendidos. Ahora, vamos al simposio. Vamos al simposio. Noten, el asunto parecía que se quedó entre la época de los 30, 40, la época de los 70, pero cuando llega el simposio de Question on Doctrine en 2007, se hizo en la Universidad de Andrews. ¿Estamos? Ahora, si ustedes observan, en ese simposio llegaron estos dos gemelos, ¿verdad? El pastor Colin Standard y Robert Standard. Si ustedes observan, eran australianos, pero ellos no se sentían muy a gusto con el libro. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos tuvieron sus presentaciones y como no se sentían muy a gusto, ellos posteriormente sacaron estos 6 tomos que ustedes ven aquí. Estos 6 tomos, en ellos manifiestan que no estaban de acuerdo con el libro Question on Doctrine. Ahora, si ustedes observan, en el primer libro habla de la historia de Question on Doctrine. Posteriormente habla de la teología de este libro y luego hace un análisis de la reunión de las cosas negativas y de las cosas positivas. Por si tienen la curiosidad de leer el libro, ahí se los estoy resumiendo. ¿Está bien? Ahora, esto es solo para que tengamos una idea del impacto del problema que esto generó, así que el asunto estaba muy calentito. Para esto, Herbert Douglas, observen, padre, si ustedes observan, y Mary Maxwell sacan alguna serie de libros donde ellos muestran que no están de acuerdo con este libro, con el libro de Questions of Doctrine, y este es el libro donde ellos escriben, ¿cómo se llama? Su malestar. Si observan, este autor es el autor de este libro que muchos tienen en su casa. ¿Cuál es el libro? Mensajera del Señor. Miren, yo lo tengo en la casa de ustedes, lo he leído y quiero decirles algo. Tengo temor de decir, lo voy a decir. La hermana Price es un ser humano. Tuvo momentos buenos, momentos difíciles, tuvo enfermedad, tuvo situaciones en su matrimonio. ¿Están conmigo? Pero él idealiza mucho a la hermana White en este libro. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque recuerden que el mensaje es el inspirado. El profeta Dios lo inspira, pero es un ser humano. No olvidemos eso. No es infalible. En cuanto a ella responde a eso en el escrito profecía, dice: en cuanto a la infalibilidad, nunca pretendí tener. Dice: solo Dios es infalible, solo el Señor es infalible. En cuanto a la impecabilidad, porque algunos quieren saber si Elena después habló sobre impecabilidad, dice: la impecabilidad no la tiene nadie, solo Dios. ¿Qué es la impecabilidad? Impecable. Vivir Impecable. ¿Y quién tiene esa capacidad? Solo Dios. Jesús tiene la capacidad de la impecabilidad. ¿Estamos? Miren, la forma de Dios realmente no tiene mucha influencia. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que los movimientos disidentes sí le han hecho que cosas, le han dado mucha importancia a este material. En eso estoy de acuerdo con lo que el pastor mencionaba, que los grandes teólogos en algún momento han hecho aportaciones que en algún momento nos han metido en ciertas situaciones, porque le dan herramientas. Por eso es que a veces cuando yo tengo material, yo cuido mucho en las manos que van a llegar. Yo no tengo un problema que lleguen las manos de ustedes, porque todos los que están aquí son la crema innata de la iglesia. ¿Están conmigo? Y tengo la seguridad que ustedes fueron traídos aquí porque ustedes saben en quién han creído. Están afianzados por su conferencia y la conferencia cree en ustedes. Por eso yo no tengo problema de que este material, aunque no voy a alcanzar a presentar todo, por lo menos el material lo van a tener. Ok. Ya metiéndome en esta
esta teología, ¿verdad? Para que tengamos una idea del problema que estaba, en la revista Ministerio Adventista, tanto en español como en portugués, ¿verdad? A lo largo de 16 años se habló mucho de este libro, del tema de la última generación, pero hermanos, que bueno, en Argentina, ¿verdad? En 1983 llegó este libro, no hizo nada, no hizo menos. Y así no hizo nada en ninguna parte de los países en la división interamericana y sudamericana, pero sí en los ministerios independientes, porque siempre consideraron a la iglesia como en un estado de apostasía al permitir que este libro fuera introducido en el país de la iglesia. Así que la última generación tiene un capítulo, ¿verdad? En 1975, que es, ¿cómo se llama? Agregado. Ahora, si ustedes observan, ese es el libro de Santuario de Servicios que está presentando. Este libro que tienen ustedes aquí, que se traduce como ¿por qué no vino Jesús? En ese libro se presenta la agenda. No vino Jesús porque la iglesia no era perfecta. Y no comprendiendo que el Señor no nos da completamente su promesa como algunos la tienen como tardanza, sino que es paciente, misericordioso y no deseando que nadie se pierda. El Señor extiende su gracia por misericordia. Pero también quiero decir, hermanos, que la gracia y la misericordia tienen. Tú necesitas meterte a la vida, tú necesitas investigar, tú necesitas leer. Miren, hermano, yo me propuse leer y lo primero que me desafié es a leer 2 libros por semana. 2 libros por semana. Cuando mi hijo me ve, me dice mi hijo, papá, todos esos libros que tú tienes, ¿los has leído? Sí, los he leído. ¿Saben por qué? Porque tú necesitas meterte, investigar, leer el Espíritu de Profecía, leer la palabra de Dios. Cada vez que un hombre de esto se levanta, ¿verdad? Tú debes tener claro cuáles son tus hitos, cuáles son las verdades, cuáles son las raíces. Ahora, si ustedes observan, aquí están los autores de los que hablaron en favor. Por ejemplo, se agregan en este libro, se agregan 2 capítulos más, 4 capítulos más. 2 de estos eran a favor y 2, ¿qué cosa? En contra. Los capítulos en contra fueron escritos por estos, ¿cómo se llama? Edward Carpenter y Hans Brothers, que escribió una tesis sobre ¿cómo se llama? Perfeccionismo. Ahora, si ustedes observan, los capítulos que están a favor, más favorables, Merrill Maxwell y Herbert, los que hablaron a favor. Aquí está el libro, Why Jesus Why. O sea, ¿por qué Jesús no vino? Y aquí ustedes pueden darse cuenta. Ahora, ¿cuál es el caballito de batalla? Esta gema que voy a compartir con ustedes es una de las gemas que ellos siempre utilizan como caballito de batalla para decir, el Señor no ha venido porque esto no ha sucedido en la iglesia. Miren lo que dice el Barapa. Le puse la cinta semi-completa, esto, pero realmente ellos usan esto. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en el pueblo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a venir y lo va a declarar, ¿verdad? Cuando el fruto esté, ¿qué cosa? Maduro. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el énfasis de la teología de la última generación? Hablan en contra de la naturaleza de Jesús, la perfección de los creyentes, la vindicación del carácter de Dios. Y hermanos, yo no pude tocar este tema. Me hubiese gustado el concepto y el estado del pecado. Para ellos el pecado son acciones externas, son eventos, es transgresión de la ley. Pero cuando vamos a la Biblia, el pecado es algo más que eso. O sea, ellos hablan de acciones externas. Si usted va a Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, que es un erudito, usa 3 palabras griegas muy interesantes. La primera palabra, la palabra es sapito. Primero habla de la ley. Y luego dice, el bien que yo quiero hacer no lo hago y termino haciendo ¿qué cosa? Lo que no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo le llama sático. ¿Qué es sático? Son 2 palabras griegas. Usted quita la palabra sal, que significa ¿qué cosa? Carne, carnal. Y usted quita la palabra quicos, se traduce como malo, maligno, maléfico. O sea, somos carnales. El pecado está en mi ADN, en mi cuerpo. Ahora, si usted dijera, pastor, ¿eso es todo el problema? No es todo el problema. El apóstol Pablo dice que no solo somos sáticos, sino somos psíquicos. La palabra psicología, si usted toma la raíz, es la palabra psi,
O sea, mente, el estudio de la mente. Quicos, malo, maligno, maléfico. O sea, el pecado no solo está en el pan. ¿El pecado dónde está? En mi mente. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero cualquiera que codicia mira a una mujer en su corazón. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ya matará. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Dice la Biblia que del corazón, ¿qué cosas salen? Los adulterios,